Bueno, muy buenas noches, ya aquí desde La Paz, Bolivia. Les habla el hermano Nelson. Bueno, y nos vamos a ir conectando, por favor, todos los que nos están también escuchando. Saludos al pastor Mario Cama de Chorobamba, igual a Chuma. Dios mediante, vamos a estar también ahí llevando la palabra del Señor. Y muchos saludos a los hermanos también que nos están siguiendo. Saludos a los hermanos de Argentina también que nos están siguiendo. Bueno, vamos a entregar este pequeño espacio a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito, gracias Padre, gracias Señor por este tiempo. La gloria y la honra sea para ti. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor. Límpianos de todo mal, cúbrenos con tu bendita sangre, Señor. Que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Pon cada palabra que lo que hablemos esté conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Padre. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Con la bendición de nuestro Señor, vamos a empezar este pequeño, no lo voy a llamar estudio, pero a ver, referente a lo que está pasando, voy a hablar un poco referente a la sequía que está pasando aquí en Bolivia. Bueno, he estado viendo, he estado escuchando que pastores están orando para que, o hermanos están orando para que llueva en el campo, llueva en los lugares para que no, para que llueva, para que esté todo en normalidad. Bueno, y esto es muy importante también contextualizarlo. La palabra del Señor es un libro espiritual, no es un libro de historia, no es un libro que se puede estudiar fácilmente, ya no es como estudiar filosofía. Aunque tengo estudios en el campo filosófico, me doy cuenta que la palabra del Señor es muy diferente, porque no está fundamentada en un pensamiento o una sabiduría humana, sino va más allá de un pensamiento científico. Es muy profundo y es muy importante que sobre todo se estudie eh, espiritualmente. El 22 de febrero de este año, después de 14 días de ayuno, el Señor nos dio una revelación. Y esto yo voy a hablar para los que tengan entendimiento. Para los que tengan entendimiento. Los que no tengan entendimiento no me van a entender y es mejor que pasen y no pierdan el tiempo viendo el video. Se entró en un ayuno de 14 días y terminando el día 14 del ayuno, bueno, Dios nos dio una profecía que iba a venir ira sobre Bolivia, ira, que iban a aumentar los alimentos, que iban a haber escasez, que también nos dijo que iba a haber eh, iba a levantar Dios un remanente, una iglesia en Bolivia que doble rodillas, y también señaló en ese entonces, el 22 de febrero, que iba a desechar a los odres viejos y los odres nuevos iban a aguantar un vino nuevo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso contextualizarlo, pero también se habló que iba a venir ira, ¿no? Es por eso que a partir de ahí yo he estado orando esta mañana un poco, pidiendo al Señor la dirección adecuada, y eso hablábamos también con mi esposa, y bueno, lo importante es, señores, hermanos, deberían orar no porque caiga lluvia, deberían orar para que la gente se arrepienta. Porque esto es muy importante. A veces nosotros creemos que, que Dios ha traído este juicio a Bolivia no porque, o lo está trayendo a Bolivia no porque Él quiera, no porque no le importemos, sino más bien nos ama. Y dice la palabra del Señor que a Dios al que ama disciplina. Sobre todo, hermanos, he estado hablando esto, en el mes de febrero, es el 2023,
ustedes van a ver cosas muy fuertes, justamente porque la gente en Bolivia y muchos hermanos han retrocedido, muchos pastores han retrocedido y mucha gente no quiere saber de Dios, está en sus cosas y justamente por esa situación va a pasar cosas va a haber una inestabilidad en todo sentido, pero no porque yo lo diga, porque el Señor ha determinado que va a haber un juicio en Bolivia, ¿no? Entonces, hacerles recordar, hermanos, y antes de dirigir a la iglesia o hacer rezar en el campo, porque llueva, que no es lo adecuado, deberían orar para que la gente se arrepienta. Entonces, esto es muy importante. He estado este tiempo orando al Señor, sobre todo esta tarde, un poquito he estado buscándole al Señor, y el Señor me decía que el Señor levantará, levantará, eh, que el Señor primeramente me decía que oren los líderes políticos, los líderes religiosos, levanten altares a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que levanten altares. Yo creo, he estado viendo también que el gobierno nacional creo que está eh, gastando dinero, no sé cuántos millones de bolivianos para lo de la sequía. Les quiero decir que eso va a ser innecesario. No, a veces los políticos confían en el dinero y no confían en el Señor. Y esto es una llamada de atención a diputados, a senadores. De repente un diputado, un senador me va a estar escuchando, ¿no? No busquen la confianza en cosas terrenales. Busquen más bien confiar en la misericordia de Dios, que Dios tenga misericordia de Bolivia, porque la gente no procede al arrepentimiento. A pesar de muchas cosas que se ha visto en Bolivia, la gente no está procediendo al arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los políticos? Tienen que confiar en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en Dios y doblen rodillas en el Palacio de Gobierno, en el Poder Legislativo, ¿no? En la Fiscalía, igual en diferentes lugares, doblen rodillas, porque es lo que el Señor nos ha mandado. Eso, yo he estado orando al Señor esta tarde y el Señor me dice que les diga a ustedes que doblen rodillas, políticos, líderes religiosos, que levanten altares para que esta ira que está sobre Bolivia no aumente. ¿Por qué hay ira? Porque hay mucho pecado, hay mucho egoísmo, no hay amor a la patria, hay un no me importismo con lo que está pasando con la gente. Aquí el más fuerte sobrevive y no, así se ve en Bolivia. Pero el Señor me decía, diles que doblen rodillas, diles que hagan las que me busquen, ¿no? Entonces, para esto, queridos hermanos, les voy a leer una parte de la palabra del Señor y esto lo vamos a leer en Joel 2:12, ¿no? Nos vamos a ir a esta parte, ¿no? Y para entender qué es lo que realmente deben hacer los profetas del Señor y qué es lo que hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, En Joel 2:12, y esto me decía el Señor que les un poquito les haga recordar esta parte, dice, la misericordia de Yahweh. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh, a Hashem, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, y tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. El 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea.
reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman salgan de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdonad, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues al aprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Esto pasó, Joel habló, por supuesto, a Israel, porque Israel no había cumplido los mandamientos del Señor. Israel no había cumplido lo que le había mandado el Señor. Y lamentablemente, hay consecuencias que trae el pecado de no obedecer los mandamientos del Señor. Uno de ellos es que la lluvia no caiga en su tiempo, que no caiga la lluvia tardía y la lluvia temprana, ¿no? Entonces, Joel nunca ha orado para que llueva o para que, me deje entender, para que caiga la lluvia temprano o tardía. Sino más bien a Joel le dice el Señor, di al pueblo. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. En ninguna parte de la Biblia, Joel, tú vas a ver que está orando por lluvia o está orando para que haya fruto. No. Dios invita por medio del profeta a que la gente se arrepiente y se convierta. Pero, ¿se convierta con qué? Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y esto era un llamado para líderes políticos, líderes religiosos de Israel. Queridos hermanos, en Mateo 5:45 nos dice la palabra del Señor, que Dios, en su inmensa misericordia, hace salir el sol y la lluvia también para buenos y malos. Pero eso no significa que Dios siempre va a actuar de una forma misericordiosa. Si bien Dios es misericordioso, eso es verdad, pero también tienen que entender, hermanos, que hay una parte que Dios, aunque es grande en misericordia, eso es verdad, vuelvo a repetir, pero Dios también castiga, porque ama al pueblo. Queridos hermanos pastores, dejen de orar porque llueva. Tristemente, a veces el pueblo del Señor y muchos pastores no entienden las cosas del Espíritu, las cosas espirituales. Les vuelvo a repetir, oren para que la gente se arrepienta de sus pecados, prediquen salvación, pastores, lo que es la salvación, la santidad en los púlpitos, prediquen las cosas del Señor y no busquen protagonismo. Porque muchas personas han empezado a orar para que llueva y todo, buscando protagonismo. Protagonismo en diferentes sentidos, lo llamo, ¿no? Pero este es un tiempo, como dice la palabra del Señor, aquí como pasó en Israel, y quiero hacer una analogía de lo que está pasando en Bolivia. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Líderes políticos, no crean que van a solucionar lo que va a pasar o la sequía que está pasando en Bolivia con dinero o con diferentes millones de bolivianos que puedan dar o para los riegos y para otras cosas. No, el camino no es ese. El camino es que desde los diputados, senadores y el mismo presidente de Bolivia doble rodillas y pida al Señor dirección. A partir de ahí va a haber un cambio, va a haber un cambio, por supuesto que va a haber un cambio. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, hermanos? Por eso hago un llamado a líderes políticos, líderes religiosos que levanten altares a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, les hago un llamado. ¿A qué? A que la gente se convierta y se entregue a nuestro Señor Jesucristo.
por tanta maldad que se está viendo en Bolivia, tantos intereses privados que se ven y tanta mentira que nos dicen políticos como religiosos. Sin embargo, queridos hermanos, quiero decirles que he estado orando al Señor esta tarde y el Señor me decía, si no hacen caso, no te preocupes, Nelson, ¿no? Porque de alguna otra forma van a ver mi gloria. En el mes de febrero del 2023 van a haber cosas muy fuertes en Bolivia, pero muchos van a percibir que es como que un castigo, no van a percibir muchas cosas, perdón. No. Me decía el Señor, muchos no van a percibir lo que está pasando o lo que va a pasar por el mes de febrero en adelante. Otros lo van a percibir y van a arrepentirse. Pero van a ver mi gloria, la gloria de Dios, van a ver, va a ver Bolivia. La gloria va a ver. Entonces, me decía el Señor, se manifestarán los juicios divinos, como se dijo el 22 de febrero del 2022. No se olviden que este año ha habido una profecía después de 14 días de ayuno. El 22 de febrero del 2022, el Señor nos dijo que Bolivia estaba bajo juicio, porque habían insultado su nombre, a los líderes religiosos se vendieron al ecumenismo y a veces la gente, por más que sea pastores y todo, más confían en las cosas materiales que en la gracia y en la misericordia de Dios. Y eso es el peor error que puede pasar, que pueden hacer los líderes religiosos. Es por eso, queridos hermanos, que les hago una invitación a que levantemos altares a Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hasta febrero. Hasta febrero. Más adelante me dijo el Señor, Él demostrará su poder y su gloria en Bolivia. Oremos para que la gente se arrepienta. Otra cosa que quiero llamarles, y el Señor me decía, no es el cambio climático. Muchos medios de comunicación, como medios de forma de control que son, dicen que es un cambio climático. No, es un juicio que Bolivia está entrando porque ha confiado en cosas que no viene de parte del Señor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y confiar en esas cosas corruptas trae corrupción. Entonces, esto es muy importante. Joel 2:12, ya lo hemos leído, nos hablaba, proclamad ayuno, proclamad ayuno, rasgad su corazón, ¿no? Hay que rasguen su corazón y no rasguen sus vestidos. Hay que entrar en eso. Y también, mucho el Señor me hablaba de terremotos en Bolivia. Queridos hermanos, todo esto es a raíz, inestabilidad política, inestabilidad, va a haber una inestabilidad igual, lo que le decía, terremotos, todo esto es por el juicio de Dios que está trayendo, que es consecuencia del pecado en Bolivia. Entonces, es muy importante que los siervos del Señor doblen rodillas. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este pequeño video? Que la iglesia se prepare en ayuno y oración, porque Dios levantará un remanente. A raíz de ese remanente, Dios levantará un profeta a las naciones. Y esto mucho para los que están en entendimiento y para los que están en el espíritu voy a hablar. No es para todos. Dios va a levantar un profeta. Y eso me hablaba el Señor. Va a levantar un profeta que va a empezar a predicar en todo el mundo. Y Dios lo ha decidido así, ¿no? Que este profeta va a empezar a predicar por todo lugar. Muchas personas lo van a escuchar, Dios lo va a respaldar. A raíz de todo esto, lo que está pasando en Bolivia, también Dios levantará un profeta. Me ha estado mostrando el Señor. Me ha hablado de un profeta. No sé si es lo que habla en Apocalipsis 11 de los 2 olivos o los 2 profetas, no lo sé. Pero me habló de un profeta. Queridos hermanos, es un tiempo en que
la iglesia debe estar en ayuno y en oración, pero no para que llueva, sino para que la gente se arrepienta. Bueno, Dios te bendiga, querido hermano. La paz del Señor esté contigo.